Feliz tarde, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Les saluda su hermano en Cristo, Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a las lecturas que forman parte de la liturgia de la palabra de este día, ya miércoles, mitad de semana, últimos días del mes de febrero del año 2025. Y bueno, seguimos en torno al tema de lo que es la sabiduría. La sabiduría entendida desde dos situaciones o de dos, pues, realidades diferentes. La primera es entendida como la sabiduría, o el libro del Eclesiástico nos presenta la sabiduría desde una perspectiva más de una persona que de una facultad. Entendiendo, y se ha reflexionado mucho al respecto, que hablar de la sabiduría significa que la sabiduría ha venido al mundo, que la divinidad se ha encarnado, que es justamente el Señor. De hecho, por eso nosotros en una de las letanías decimos sobre nuestra Madre, trono de la sabiduría, porque la sabiduría eterna, porque la sabiduría propiamente de manifestada en el amor de la Trinidad, se ha encarnado en la segunda persona, se ha encarnado en Cristo y se nos comparte y la vivimos a la luz del Espíritu Santo. Pero unido a esa justamente línea de la sabiduría hablada como ese esa persona que viene al encuentro del hombre y lo ilumina, también está justamente el vivir de acuerdo a lo que esa persona nos ha enseñado, a vivir justamente según lo que Cristo ha querido y nos ha entregado a través de su iglesia. Entonces, aquí completamos ese ciclo de lo que es esa comprensión y sobre todo de cómo debe de actuar y manifestarse esa sabiduría en el caminar de cada uno. De hecho, vean qué interesante cómo lo plantea el libro del Eclesiástico. O sea, la sabiduría instruye a sus hijos, estimula a los que la comprenden, los que la aman aman la vida, lo que les buscan alcanzan el favor de Dios. No podemos, y esto también es importante que lo contemplemos, no podemos aceptar realidades a medias. La vida cristiana conlleva también una experiencia radical, una radicalización completa de cada una de nuestras realidades, el aprender a vivir para el Señor. Y bueno, es el acoger en ese sentido también esa gracia que viene a nuestro encuentro. Es el guiarnos y también esa decisión que se tome, por otro lado, nos impulsa, como también lo hace en su momento en el Deuteronomio, a elegir entre vida y muerte. Ahora bien, si traspolamos esto al Evangelio, tenemos que entender también que el camino de la fe es diferente para muchas personas y que evidentemente también, como el Señor mismo lo solicitó, lo pidió en muchas circunstancias y en oraciones, que todos seamos uno, que todos nos podamos vincular a Él, ser una única iglesia. Reitero, el proceso de cada hermano también tiene que ser comprendido. Y por eso se tiene mucho de relieve e importancia el texto del Evangelio que hoy se nos propone, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. Porque en esos dos versículos se nos presenta a cómo Juan, en este caso el discípulo amado, se acerca a Jesús y le dice que encontraron a personas que estaban echando demonios en su nombre y se lo prohibían porque no andaban dentro del grupo. Tenemos que entender que la iglesia, esa unidad que Jesús buscaba y demás, em, no se centra o no lo podemos visualizar o comprender como una institución, como un club, como estos supermercados que hay que pagar membresía y solo los que tienen la membresía pueden ingresar. No, esa vinculación se va haciendo en diversas realidades, en diversos niveles, y que siempre buscando justamente la viendo lo bueno de todo el entorno, pero siempre apuntando hacia la gracia de Dios. De hecho, como justamente San Juan Pablo II le decía en una reunión de líderes religiosos, él con respeto, se refería a ellos diciéndoles que es cierto,
que se valoraban o se valoran también, como lo dice el Concilio Vaticano II, se valoran, valoramos los elementos de bondad porque que Dios ha infundido en el corazón de todos, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, aunque el pecado ha distorsionado esa, esa, ese deseo de Dios y esos dones que Dios nos ha dado. Em, También entonces, obviamente, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, puede del hombre salir bondad, aunque no le conozca. Siempre es importante entender que esa bondad tiende y debe de buscar la perfección de la bondad, que es justamente la fe cristiana. La perfección de la enseñanza, la perfección de la manifestación de Dios, que es justamente la fe católica. Entonces, respetamos y vemos esas manifestaciones, permitimos, porque en muchos casos representan justamente iniciativas genuinas de buscar el bien del hermano, pero siempre se tiene de referencia y se busca en ese sentido que al final el bien jala hacia el bien y por consecuente entre ese bien que jala el bien termina siendo el lugar donde está justamente la totalidad de la gracia. Pero a veces nosotros, reitero, queremos restringir la acción del Espíritu Santo y no solamente podemos hablar de, ¿cómo llamarlo? Restringir únicamente el sistema de si sos cristiano o no sos cristiano, de si sos creyente o no sos creyente, sino incluso en esas realidades de nosotros dentro de otras identidades pastorales, dentro de otros ministerios, dentro de otros, que mi ministerio es el que vale, que mi ministerio es el que importa, que esto es lo que es el grupo bueno, que es el grupo malo, que lo que Dios más le interesa es que la liturgia sea bien elaborada o la proyección social o la catequesis. No, todo es importante y todo tiene que ir encauzado y enraizado. En ese enraizamiento, en esa vinculación de cada una de ellas, entonces ahí es donde se va a ir viendo manifestar la gracia de Dios. Y entonces nosotros, más que juzgar el alejamiento o que no esté dentro del grupo, nos corresponde acompañar para que todos verdaderamente seamos uno. Entonces, como lo dice el Salmo, es importante y vital que cada uno busque esa paz que solo da los que aman las leyes del Señor, que solo da aquellos que, movidos por el conocimiento pleno desde la fe, o por otro lado, desde esa perspectiva de ese Dios que habla al corazón del hombre a pesar de que todavía no le conoce y saca de él sus mejores indicios, sus mejores gracias, su mayor bondad. Es importante que caminemos todos juntos y dejemos de estar señalando el defecto del otro. Antes bien, como dice San Pablo, examinemos todo y quedémonos con lo bueno. De esa manera y podemos ir diciendo con gran confianza que la gracia de Dios irá manifestando, se irá desarrollando y más personas por el testimonio real de aquellos quienes buscan el bien antes que, y sobre todo que buscan el bien y que señalan el error, más aman a la persona. Ahí podremos también ir construyendo poco a poco el reino de Dios. Feliz tarde y que Dios te bendiga.